Segunda mesa, que la van a componer por orden de intervención, de hecho, Miriam Turiel, casi que añado una R, es diputada del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas. En su segunda legislatura se encuentra integrada dentro de varias comisiones, una de lo social, y destaca por presidir también la Comisión de Investigación de las Inundaciones en la Comunidad Valenciana. Todos sabemos lo que... Tenemos también en la esquina aquella, a Eduardo Vizcaíno de Sas, que ustedes habrán deducido por su habitual suspicacia, es hijo de Vizcaíno Casas, del cual se cumple este año el centenario de su nacimiento. Hay que decir, si no me equivoco, que ha pasado completamente inadvertido, quizá porque no encaje la visión tan crítica que tuvo del Estado autonómico, para que ahora tan famosa a los cines de las autónomas suyas, tan ácida y tan visionaria. La verdad que se ha cumplido, ha sido desbordada incluso probablemente por la realidad actual, ¿no? Aquellas escenas tan esperpénticas las vemos habitualmente en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que de algún modo hoy la Fundación de NAES quiere rendir un homenaje a quien probablemente se quede sin él por motivos estrictamente políticos y pues porque su discurso, su visión, no, como diría Pujol, no toca. Ahora no toca, aunque los grandes autores nunca mueren, es decir, llegará su momento probablemente porque la realidad pone a cada uno en su sitio, y el paso del tiempo y la sedimentación de las cosas. Como decía antes Flores, fuera de aquí, algunos de los autores que se están comentando, yo que soy mesetaño, castellano, conquense, no se leen en ningún sitio. Lo que pasa es que la política de cuotas y la política cultural ad hoc, pues sí pone en el escenario a quien toca y excluye a quien no toca. Eduardo Vizcaíno de Sas es abogado, es empresario, es escritor, es autor de varios libros. El último, si nuestros datos no están errados, es Un vendedor de película, del que es coautor con Santiago Segura, creo que es así. Y a mi derecha, pues no sé cómo presentar a José Javier Esparza, con el cual hemos estado ya en múltiples, no sé si trincheras o escenarios o como se le quiera llamar, presentador del Gato al Agua, bueno, no sé, de vez en cuando voy, y autor de una larguísima lista de ensayos, sobre todo centrados en la historia de España y en el intento de desbrozar la propaganda del dato histórico, y además con el añadido de que también es capaz de hacer una cosa llamada novela histórica, que a veces pues llega a un público mucho más amplio que el puro ensayo. Como tenemos que hoy, ahora sí, ajustarnos mucho al horario que nos han impuesto, porque si no, pues nos quedaremos con la palabra en la boca, voy a dar paso a esta mesa, ya digo, con este esquema, y cerrando la Esparza, y esta mesa se titula Tradición literaria valenciana no canónica, Biblaverismo, de Vicente Blasco Ibáñez a Fernando Vizcaíno Casas, regionalismo, conservadurismo y españolidad cultural frente al canon dominante. Así que tiene la palabra Lidia. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí en este espacio de reflexión que ha organizado la Fundación de NAES, así que, por supuesto, agradezco a su director Iván Vélez, esta jornada o también, por supuesto, a los ponentes su participación y a todos ustedes su presencia. Quiero comenzar diciendo algo esencial, y es que la identidad de un pueblo no la decide un canon. Y digo esto porque lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana es que un canon, unos pocos, han decidido lo que era nuestra identidad. Y la identidad de un pueblo está profundamente unida a su cultura, a su tradición, a su historia, a sus costumbres, pero no la pueden en ningún momento elegir unos pocos arbitrariamente e imponerla. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el canon valenciano? Seguramente la mayoría de ustedes lo saben, pero si alguien no lo sabe, el canon valenciano es el valenciano oficial y normativo. Es la forma que se considera correcta y estándar para hablar el valenciano. Y esto, claro, esto conlleva a que es el valenciano que realmente se enseña en los colegios, se utiliza en los documentos oficiales
y es el que se considera como correcto. Como han comentado en la mesa anterior, la lengua en nuestra región se ha convertido en un campo de batalla simbólico. Se ha creado un conflicto artificial que ha utilizado esa trinchera cultural, la lengua, para entablar disputas ideológicas e identitarias. Y esto es una realidad que conocemos todos, porque durante muchos años, durante décadas, se ha intentado imponer una interpretación cultural de Valencia vinculada a la supuesta unidad cultural catalana. Ha habido procesos de canonización que ha ensalzado a unos autores, mientras que ha estigmatizado y ha arrinconado a otros. Estos intentos han sido una forma de colonización simbólica que pretendía unir nuestra realidad social y vincularla al nacionalismo catalán. Es una lucha que no tenía sentido, o al menos no debería ser así, puesto que en nuestra región había diversidad y eso nunca había sido un problema, nunca lo ha sido, nunca debe serlo y no se planteaba como tal. Pero cualquiera que haya crecido aquí, aparte de que eso no era un problema, sabe que el valenciano que se habla en casa, en la calle o entre amigos casi nunca, es más, muy pocas veces coincide con el valenciano que encontramos en los libros políticamente acreditados, en los medios subvencionados o en los libros de texto impuestos. Todo esto pertenece a lo que se llama el canon literario valenciano, que ha sido el aceptado por las ideologías políticas imperantes en nuestra comunidad, que se ha construido alrededor de la reinterpretación, como han dicho anteriormente en la anterior mesa, de la tradición medieval, la recuperación cultural del valenciano de la Renaixença y la normativización lingüística vinculada al modelo de lengua de Joan Fuster, siguiendo las normas de Castellón de 1932. Una primera consecuencia de todo esto es que el valenciano normativo, vinculado sumisamente al catalán, surge en realidad hace menos de un siglo, porque ni siquiera existía en el siglo XIX, ni en la época medieval, por supuesto. Pero, a pesar de esto, la política sí ha asumido el canon del 32, y en él destacan autores que escriben en valenciano normativo, siguiendo esas normas de Castellón, y, por tanto, vinculan la literatura valenciana al sistema literario catalán, partiendo de una clara influencia del pensamiento de Joan Fuster y de su libro Nos Altres els Valencians, como han dicho anteriormente, y de la idea de la unidad de lengua catalana. Para comprender lo que ha ocurrido en nuestra tierra, lo que nos ha ocurrido en nuestra tierra, es importante entender que ningún canon es neutral. Surge del poder y de la misma forma el canon literario ha sido una construcción de poder cultural, porque, insisto, ningún canon es neutral. De hecho, esa normativización de nuestra identidad valenciana ha privilegiado a autores que escribían en valenciano normativo y proyectos culturales de orientación nacionalista. La segunda consecuencia es que la aplicación de un canon implica exclusiones, pero esta exclusión ha generado una literatura valenciana no canónica al margen de ese canon que se ha establecido. Esta tradición está compuesta por autores o corrientes que quedan fuera o en los márgenes de ese relato dominante y que se caracteriza por escribir en castellano o valenciano no normativo y defender una identidad valenciana separada de la catalana y mantener posiciones regionalistas o conservadoras. Al final, entre ambos mundos, el literario, el conflicto no solo es lingüístico, es político. Es una lucha por definir qué tradición cultural representa a Valencia y, por desgracia, en medio de esta disputa se queda lo que debería importar, que es la calidad literaria, la calidad de la lengua, pero eso al canon no importa en absoluto. Hay una paradoja muy importante que hay que resaltar, y es que la tradición valenciana, gran parte de esa tradición está escrita en castellano, no en valenciano. El ejemplo más claro de esto es Vicente Blasco Ibáñez. Y la pregunta es más que evidente. ¿Puede crearse un canon al margen de nuestro escritor más universal? La respuesta es obvia y la respuesta es no. Sin embargo, ese canon se ha creado obviando autores importantísimos, pero que no encajaban en el esquema que querían vender. Sus novelas, las de Blasco Ibáñez, son probablemente la representación literaria más poderosa de la literatura, de la Albufera y de nuestra huerta. Sin embargo, no pertenece al sistema literario catalán y no forma parte del canon valenciano en valenciano.
Por eso Blasco Ibáñez ha sido denostado, incluso dejado en el olvido por el pensamiento de izquierdas, siendo un hombre de izquierdas, porque no le servía al nacionalismo catalán a sus propósitos. Es por eso que durante la transición apareció un gran conflicto cultural que todos conocemos, que es la gran batalla de Valencia, donde el debate sobre la lengua se volvió político y en ese contexto surgió el blaverismo de una forma reactiva. Porque cuando la lengua se convierte en una bandera, cada palabra deja de ser una palabra y se convierte en una declaración de identidad. Y eso, por supuesto, afectó también a la literatura, porque la lengua en la que escribía un autor empezó a interpretarse políticamente. De hecho, hablar de una forma u otra ya no es solo comunicarse, es posicionarse. Y entonces es cuando surge la cancelación. Cancelación del que no se somete al canon, cancelación del que no utiliza la lengua impuesta canónicamente, cancelación de autores valencianos que escriben en castellano, como Blasco Ibáñez. Y eso mismo ha ocurrido con Vizcaíno Casas, que por cierto tengo el gran honor, como se ha dicho anteriormente, de compartir mesa con su hijo y con su biógrafo. Y como decía, eso mismo sucede con Vizcaíno Casas, otro escritor valenciano, prolífico, de éxito, pero que escribió en castellano y por tanto quedó cancelado porque incomodaba al canon. La tercera consecuencia es que cuando la lengua se convierte en un arma política, la ideología pasa a un segundo plano, en favor del sectarismo. Tenemos a un escritor, Blasco Ibáñez, republicano, de izquierdas, y a Vizcaíno Casas, conservador. Ambos son cancelados porque ambos comparten una posición periférica respecto al canon imperante. No importa si son grandes autores, si son grandes escritores, da igual si gustan muchísimo al público, porque no están legitimados por los círculos intelectuales. Sin ir más lejos, hoy tenemos a escritores como, por ejemplo, Santiago Posteguillo, que no interesa en absoluto a la izquierda por el mismo motivo, porque no escribe en valenciano, sea normativo o no. El propio Fernando Vizcaíno Casas vendía millones de libros, pero quedó fuera del canon. Veamos ahora estas dos figuras sobre las que se plantea esta mesa, Blasco y Vizcaíno, dos tradiciones distintas y conjuntas al mismo tiempo. Ellos, esto sí que conviene matizar una cosa, y es que esa reinterpretación que hacemos es una reinterpretación posterior, porque no coincidieron en el tiempo. Pero partiendo de esa premisa, podemos decir que Vicente Blasco Ibáñez y Fernando Vizcaíno Casas son escritores españoles, valencianos, pertenecientes a mundos ideológicos, literarios y generacionales muy distintos. Ideológicamente eran antagónicos. Blasco era un exponente de la literatura republicana, anticlerical y progresista. Vizcaíno Casas era el paradigma de la literatura conservadora. Hay casi medio siglo de diferencia entre sus momentos de mayor influencia y no tuvieron relación personal, pero pueden entenderse como un contrapunto ideológico. A pesar de esto, comparten un público amplio, un lenguaje accesible, una inserción en la cultura popular, una literatura muy ligada a la política, y sus obras además fueron adaptadas al cine, en el caso de Vizcaíno en la pantalla española, en las pantallas de televisión en los años 70-80, y Blasco Ibáñez fue llevado a grandes producciones de Hollywood. Pero ambos comparten una cualidad que yo creo que es esencial, que es esa posición periférica respecto al canon imperante, al canon académico. Blasco representa una forma de valencianidad anterior al nacionalismo cultural moderno, donde Valencia aparece como parte de la nación española plural. En su obra no hay proyecto nacional valenciano, escribe en castellano, y la cultura valenciana aparece como tradición social y paisajística. Y dando un salto en el tiempo, en los años 70-80 aparece el blaverismo. Surge más como reacción que como doctrina. Y surge para la defensa de la identidad valenciana diferenciada de Cataluña, un sentimiento de españolismo fuerte, la reivindicación del valenciano como lengua distinta y la recuperación de símbolos regionales. Aquí entra Vizcaíno Casas, crítico de la transición, defensor de la unidad de España, que aunque no fue blavero, comparte con el blaverismo la españolidad cultural, el rechazo al nacionalismo periférico y un tono popular. Con la llegada de las instituciones, tanto de la izquierda como de la derecha, todo esto queda marginado y se otorga a la hegemonía cultural, al canon impuesto desde el nacionalismo catalán, teniendo en cuenta que por una parte debilitar a España
reducía la fortaleza, debilitar a Valencia, reducía la fortaleza de España. Y por otra, ambos lados del tablero político necesitaban pues, esa mayoría en sus respectivos gobiernos de apoyo de los nacionalistas. Pero como introducir algo ajeno, algo extraño a un pueblo no se puede imponer por la fuerza, era necesario crear una falsa identidad. La unidad cultural y política de la religión valenciana con Cataluña. Y la mejor manera de hacerlo era buscar puntos de encuentro, puntos de conexión, como la lengua, que lógicamente tiene su origen en las lenguas romance, puesto que es muy similar. Y el instrumento fue aquel proyecto de 1932, ligado al valencianismo fusteriano, que construyó redes universitarias, editoriales y revistas culturales, lo que permitió consolidar un canon académico fuerte. Frente a esto, la tradición regionalista anticatalanista ha sido más política, periodística e identitaria que estrictamente intelectual. Por eso no entra en el canon, no se estudia, no se legitima y se percibe como menor. Vamos, lo que los catalanistas llaman el valenciano del poble. A la vista de todo esto, creo que hay que conocer de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Hay que conocer la historia, la verdadera y la manipulada. Y hay que mantener posiciones críticas y ser proactivos, sin prejuicios y sin miedos. Es cierto que algunos han llegado a sentirse valencianos, pero no españoles. Pero todos y cada uno de ellos, de quienes se sienten valencianos y no españoles, están muy cerca, si no inmersos completamente, en el catalanismo, si no solo el político, al menos el cultural. Porque la identidad valenciana real no ha rechazado nunca, ni en el pasado ni en el presente, su íntima identidad española, sin exclusión. Ser valenciano y español son dos caras de una misma moneda, es indisoluble, no se contradice, se complementa. Somos españoles y somos valencianos. La identidad valenciana no necesita diluirse en otros proyectos identitarios para afirmarse. De hecho, puede y debe reivindicar su personalidad histórica, su cultura y su lengua dentro de España. Valencia no necesita tutelas culturales. Valencia no es un apéndice de nadie. Valencia no tiene que elegir entre ser valenciana o ser española. Lleva siendo ambas durante siglos con orgullo. En conclusión, se ha impuesto una visión ideológica de la cultura valenciana que no representa toda la realidad. El valenciano no puede utilizarse como herramienta de exclusión ni como munición ideológica. La cultura no pertenece a una élite ni a una ideología. Valencia ha demostrado durante siglos que se puede amar profundamente esta tierra sin renunciar a España. La cultura valenciana forma parte de la cultura española y no debe separarse artificialmente por motivos políticos o lingüísticos. La lengua debe servir para unir, no para dividir. La cultura valenciana no cabe en un relato impuesto. Y sobre todo, entre las páginas de la obra de Vicente Blasco Ibáñez y la pluma de Fernando Vizcaíno Casas hay una misma intuición. Los pueblos tienen derecho a contarse a sí mismos, pero a contar su verdad, no la de otros. Muchas gracias.